Bueno, justamente el presidente Gabriel Boric dice, bueno, cuando quienes se preguntan en qué nos gastamos los recursos, en esto lo estamos haciendo. Y hace alusión justamente a los gastos que vienen desde el Estado. Y ya sabemos que el fisco tuvo una estimación distinta y eso ha generado una tremenda polémica también respecto de cómo se estiman los gastos a la hora de planificarlo. Queremos conversar sobre eso, queremos conversar también justamente sobre estos millonarios traspasos de recursos desde de Corfo al Estado, específicamente a Hacienda, y para eso vamos a establecer contacto con Alejandro Mico. Él es economista, académico, chileno además, ex subsecretario de Hacienda. Gracias por el contacto con CNN Chile Radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, han sido un verano noticioso para Hacienda. En primer lugar, porque en enero conocíamos, ¿cierto?, cuánto se había gastado versus lo que se había estimado y cómo crece también la deuda en Chile. Y por otro lado, también conocemos estos millonarios traspasos desde Corfo hacia Hacienda que despierta de alguna manera cierta suspicacia y sospecha. ¿Cómo ves tú en términos generales qué ha sido el impacto que ha tenido Hacienda? Y luego entramos en el detalle de cada uno de ellos. A ver, creo que para el equipo económico en general, estos 2 primeros meses no han sido buenos. Primero por la noticia del mayor déficit, porque las estimaciones de ingresos fueron mucho menores a las que había realizado mismo Hacienda, vía DIPRES, como tú bien mencionas. Y obviamente esto genera cómo un equipo económico puede tener una desviación de la estimación de los ingresos fiscales tan grande. Recordemos que son números bastante cuantiosos, la diferencia, y esto inclusive, la diferencia se da cuando las estimaciones se hicieron 3 meses antes del final de año, por lo tanto ya había transcurrido mucho del año, quedaba muy poco tiempo y se seguía diciendo que íbamos a tener ingresos fiscales mucho más altos de lo que terminaron siendo. Y eso obviamente genera una cierta una visión un poco más contraria hacia el equipo económico en términos de decir, wow, ¿cómo se pueden estar equivocando de esta forma? Ese es un punto que yo creo que ha sido un mal comienzo de este año para el equipo económico. Después que se vio agravado porque se vio que para financiar este mayor déficit, es decir, para financiar esta caída de los ingresos tributarios, se tuvo que recurrir a pedirle los dineros adicionales a Corfo, que en sí no tiene nada de ilegal, que es algo que se había hecho antes, pero que la verdad es que bajo los mismos políticas que tenía el gobierno, que lo había anunciado el presidente Boric en el pasado, no se quería gastar esos recursos para financiar gastos corrientes, sino que se quería hacer como una inversión más de largo plazo para un cambio o para innovación en el sector productivo. Pero debido a las exigencias fiscales de esta caída en los ingresos tributarios, el fisco tuvo que ir a recurrir de esos recursos, que se ha dicho de paso, condicional a que ya teníamos un déficit, que el gobierno había gastado más de los ingresos que había pensado que iba a tener. Quizás era lo más correcto hacer, pero pone en evidencia de que el país está en una situación de estrechez fiscal muy grande y que ya no tenemos las holguras del pasado. Simplemente para que la gente recuerde, cuando se acababan los gobiernos de la Concertación, el gobierno tenía holguras fiscales muy grandes que nos podían hacer que podíamos, con ahorros o con capacidad de endeudamiento, enfrentar situaciones como las actuales. Esas holguras ya se acabaron. Ahora, desde ese punto de vista son varias cosas. En primer lugar, bueno, conocemos este aumento en el déficit y el mal cálculo que hacen y en este caso cómo también se calculan los ingresos que iba a tener el país. Desde ese punto de vista hubiera sido conveniente en este caso que quienes están en Hacienda y manejando esto, en primer lugar, anunciaran tempranamente cómo pudieron suplir estos recursos, si es que son justamente los que venían de Corfo, para evitar también esta suspicacia, que bien entiendo, tú dices que no tiene nada de anormal, sino más bien es el problema que se agudiza de esto que conocimos, ¿cuándo? A fines de enero, ¿no? Exactamente. Como tú bien dices, al final del día, lo que vimos en la situación de Corfo es la otra cara de la moneda de lo que vimos en enero. Cuando yo como una casa, pensemos una casa normal para que la gente, todo el mundo entienda. Eso. Si yo hice gastos por 100
tuve ingresos por 70, wow, digo, ok, tengo que pagar esos 30 de diferencia. ¿Cómo lo hago? En una situación normal, lo que uno hace voy a mi cuenta de ahorro, en el caso del gobierno, va a los fondos soberanos, no quedan recursos ahí. Va a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda? En una casa también. Voy y veo si puedo endeudarme más con el banco. Claro. Voy a ver al banco y ya las cuentas fiscales estaban copadas en términos de acceso a mayor deuda. O sea, no me dan más plata, básicamente. Tengo que recurrir a otras cosas. Por ejemplo, algún activo. Y eso es lo que tuvo que hacer el gobierno para financiar el déficit, recurrir a activos que tenía Corfo, que nos muestra simplemente una estrechez fiscal porque no tenemos holguras ni en los fondos soberanos ni en la capacidad de endeudamiento. Creo que eso es lo que nos pasó a comienzos de este año, un déficit que se ve agravado por una estrechez fiscal que nos quedó en evidencia con el caso Corfo. Hay algo, la situación es compleja porque finalmente este gobierno va de salida, alguien va a heredar esta situación compleja económica y este gobierno va a presentar el presupuesto que tenga que manejar quien sea que suceda el próximo gobierno y en la situación como tú bien la conoces. ¿Hay algún nombre, porque se habló en algún momento de la directora de presupuesto, algún responsable que tú creas que tenga que pagar este costo? A ver, creo que aquí hay que ser... Yo hablaría, no quiero personalizar en cosas, yo creo que aquí hay un tema que efectivamente el equipo económico en su conjunto se ve algo dañado por este tema que vimos un mayor déficit por menores ingresos al fisco el año pasado. Creo que es del conjunto, que es el conjunto del equipo económico que tiene que de alguna forma poner la cara ante el país. ¿Y cómo lo ha hecho? Yo creo que aquí hay que reconocer dos cosas. Creo que el hecho de que el equipo económico haya salido y dicho tuvimos unos menores ingresos tributarios que nos tienen una implicancia para el gasto fiscal de este año. Y el gobierno ha dicho que va a ajustar el gasto, que va a hacer un recorte muy importante del gasto de aquí a 3 meses, de tal forma de no tener un déficit fiscal abultado nuevamente este año. Y eso es, creo yo, la forma que el equipo económico tenía que abordar esta situación. Ahora lo que falta es ver cuándo el equipo económico va a mostrar efectivamente cuánto va a ser el recorte del gasto que vamos a tener durante este año y de qué partidas van a salir. Creo que eso es lo que corresponde hacer. Creo que hoy día lo que uno debiese hacer, esperar del equipo económico es que cumpla lo que ya ha dicho el ministro Marcel, de que va a haber este recorte del gasto, que según el Consejo Fiscal Autónomo es de un nivel importante. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, lo cual es un número muy importante. Para que la gente lo tenga como en la cabeza, esto equivale 1.500 millones de dólares a 3 hospitales grandes, ¿ok? Del orden de 3 hospitales. Por lo tanto, es una cantidad de dinero importante que va a tener que ser recortado, y eso creo que es la forma en la cual el equipo económico debe responder a lo que observamos en enero con este mayor déficit. Alejandro, cuando se habla de un recorte tan significativo, hay alguien que deja de recibir algo, entendiendo que los fondos son siempre usados en favor de las políticas públicas y en este caso de quienes menos tienen en nuestro país. Tú dabas el ejemplo de los hospitales, pero si no son hospitales son becas, si no son subsidios, etcétera. O sea, alguien va a dejar de recibir algo que es muy significativo por este recorte. Te lo quería plantear desde la mirada también, como alguien va a pagar y son las personas de a pie también. Pero otra pregunta que te quiero aprovechar de plantear es que se ha anunciado mucho, y lo hizo el propio ministro, de poder rebajar el impuesto de primera categoría, que es una forma de recaudación importante y acercarnos a la mediana de la OCDE. Ha dicho que eso también se tiene que compensar por otro lado, pero desde ese punto de vista sería como complejo decir vamos a dejar de recaudar por el impuesto de la primera categoría si tampoco todavía conocemos bien cuál va a ser esa compensación y donde el Estado lo que sí necesita son ingresos, ¿no? Qué duda cabe, tú mencionas muy bien, al final del día, esta caída de los ingresos tributarios que fueron menores a los presupuestados tiene una contraparte en la gente, en algunos beneficios que pueda estar recibiendo. Pero yo creo que hay un tema aquí, hay un tema bien de fondo. Llevamos más de
10 años, mucho, más de 10 a 20 años, en los cuales el país el fisco ha estado gastando más de lo que ha tenido como ingresos. Durante los primeros años logramos pagar esta diferencia entre que un mayor gasto versus un menor ingreso, lo hacíamos con los fondos soberanos y con deuda. Se acabó eso. Claro. Yo creo que hay un tema muy importante que hay que poner sobre la mesa hoy día, es decir, se acabaron las holguras fiscales, no podemos seguir gastando como veníamos gastando porque no tenemos la capacidad para recaudar esos montos. El país está viendo hoy día el impacto de haber tenido un menor crecimiento en las cuentas fiscales. Por lo tanto, yo separaría dos cosas aquí. Uno es decir, ¿saben qué? De aquí en adelante tenemos que entender que no tenemos las mismas holguras fiscales para poder seguir gastando lo mismo que gastábamos antes. Por lo tanto, hay que hacer de todas maneras un ajuste fiscal a la baja, porque somos más pobres. En un hogar, cuando nos damos cuenta de que tenemos menos ingresos ya en una forma permanente a lo que creíamos, tenemos que ajustar el gasto en forma permanente. Eso es una cosa. Segundo, dicho eso, hay que decir, ok, estamos en una situación fiscal más compleja, hay que empezar a ver, ok, estamos gastando todos los dineros en forma adecuada, podemos ver algo en lo cual, sin afectar tanto el bienestar de las personas, que tú bien mencionas, un hospital obviamente le hace bien a la ciudadanía, claro, algunas becas también, pero ¿de qué forma podemos achicar algunos gastos que quizás son un poco indebidos? Y ahí saltan varias cosas rápidamente, déjame mencionarte tres solamente que hay que ver. Licencias médicas. Ausentismo laboral del sector público es muy alto y tiene un costo millonario. Primera cosa que deberíamos revisar rápido y ya. Segundo, el déficit por el no pago del Transantiago son números muy, muy grandes, del orden de un tercio, más de un tercio de lo que estamos hablando de recorte del gasto fiscal, proviene de, tenemos un déficit en el Transantiago debido a evasión gigantesco. ¿Cuándo le vamos a poner realmente el cascabel al gato ahí? Es el segundo punto. El tercer punto es, hemos tenido un aumento en el número de funcionarios en el sector público en los 10 últimos años, muy, muy importante. Para que la gente sepa en números muy simples. Si hace 10 años en el sector público habían 100 trabajadores, hoy día hay 161 trabajadores. Si vemos la vereda del frente del sector privado, si hace 10 años habían 100 trabajadores en el sector privado, hoy día hay 111. Por lo tanto, lo que hemos visto en el último tiempo es un aumento muy, muy grande del número de empleados en el sector público, que no se compara con el aumento de empleo en el sector privado. Eso nos llama a ver, a revisar si es que todas estas contrataciones realmente son justificadas y si es que no pudiésemos ver de qué forma ajustamos o tenemos una mejor política de los recursos humanos en el fisco. Esos tres puntos yo los revisaría en forma muy rápida y no son fáciles de ajustar, pero creo que son fundamentales debido a la nueva realidad fiscal que estamos viendo como país. Perfecto. Alejandro Mico, economista, académico, ex subsecretario, muchísimas gracias por esta conversación y el complejo panorama que enfrenta por estos días el equipo de Hacienda con miras a lo que vaya a ocurrir este año 2025. Que estés muy bien. Muchas gracias, Macarena, por la invitación.